Manuel, buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, llega hasta aquí, hasta la Fundación Santa María la Real en Aguilar de Campo, esta magnífica exposición sobre joyas bibliográficas de los siglos X al XVI, 600 años de recorrido, 600 años de historia. 600 años de historia de las grandes creaciones que se hicieron en Castilla y León y la influencia que tenían en el resto de Europa y lo que se hacía también en el resto de Europa, pero por comitentes castellanos, es decir, que pagaban aunque se produjera en otro lugar. Es decir, son las corrientes intelectuales, la cultura, las bases sobre las cuales se ha fundamentado nuestra sociedad. Nos permite intuir, saber cómo era el modo de vida, la política en toda esa época. Bueno, nos permite saber todo. Podemos conocer la arquitectura, podemos conocer la alimentación, podemos conocer los vestimentos, podemos conocer un poco todo. Aquí, por ejemplo, está expuesto el libro del caballero Cifar, que se hizo para Enrique IV, aunque el texto es del 1300 y es la primera vez que se escribía una prosa en castellano. Es el primer antecesor de las novelas de caballerías, que tanta importancia tiene para todos nosotros, y luego, por otra parte, ahí se ve perfectamente cómo se vivía en la Castilla de Enrique IV. Están retratadas, o que diga, están pintadas, que era el retrato de entonces, las tiendas de campaña, por ejemplo, cuando hacían una expedición, los vestimentos, todo. La serie que hizo la televisión española sobre Isabel cambió radicalmente la vestimenta cuando tuvieron acceso al libro del caballero Cifar. Se hace hincapié en Castilla y León. Se hace hincapié fundamental en Castilla y León. Estamos en Palencia, estamos en Castilla, y ahí está, por ejemplo, la Biblia de San Luis, que es el monumento bibliográfico más importante de toda la historia de la bibliografía, no solamente nuestra, sino que ninguna otra cultura pudo realizar algo de esa envergadura, porque tiene tanto como 4.887 pinturas diferentes. Eso fue encargado, patrocinado por una castellana, que era Blanca de Castilla. Vivió hasta los 12 años aquí en Palencia, hija de Alfonso VIII, y a los 12 años se fue para casarse con Luis VIII de Francia y luego fue la madre de San Luis. El beato de Liébana, códice del monasterio de San Andrés de Arroyo, recibe el nombre de códice del monasterio de San Andrés de Arroyo porque fue realizado por encargo de ese monasterio. No obstante, no se hizo en San Andrés de Arroyo, ellos no tenían scriptorium, el scriptorium fue el monasterio de San Pedro de Cardeña. Es una lástima que el códice, que es uno de los beatos más bonitos, y si uno tuviera que tener un solo ejemplar de beato, debería tener el beato de San Andrés de Arroyo, se conserve actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. Durante la desamortización, las monjas quedaron en una situación económica penosa y un tal Emetoca, que posiblemente fuera un vecino de por aquí, se lo compró por 18 maravedíes y lo vendió a la Biblioteca Nacional de Francia. No se sabe por cuánto, porque la Biblioteca Nacional de Francia, las adquisiciones son secretas y a pesar de que han pasado tantísimos años sigue siendo un secreto, ¿no? Pero es importantísimo porque, bueno, los beatos han sido fundamentales y de hecho la Europa cristiana, la cultura, lo que somos ahora mismo, hay muchos autores que dicen que no se entendería sin los beatos de Liébana. Los han llegado a considerar de tanta importancia, por ejemplo Romero Pose, como las catedrales, y hay que ver la importancia que tienen las catedrales en Europa, ¿no? Aquí, Manuel, hay verdaderos tesoros. Aquí hay auténticos tesoros, está lo mejor que se patrocinó y que se hizo en Europa durante la Edad Media, más en la Edad Media que en el Renacimiento. Hay que tener en cuenta que la importancia de Castilla entonces era enorme, su posición era de dominio prácticamente en toda Europa, ¿no? Una buena prueba también es que precisamente en Tordesillas se firmó el pacto de la división del mundo entre los portugueses y los castellanos. Con temáticas variadas, medicina, cartografía, hay un poquito de todo. Hay un poco de todo, hay medicina, hay cartografía, hay hasta alquimia, están los libros de horas, están los beatos, hay un poco de todo el bloque de la cultura castellana.
lo que se produjo en la misma Castilla y también lo que ellos patrocinaron o pagaron o encargaron en el extranjero, ¿no? Bueno, la cartografía es fundamental en Castilla, no por algo hay una muy buena razón para que entre los castellanos y los portugueses se dividieran el mundo y firmaran un tratado en Tordesillas en 1496, ¿no? La cartografía en aquel momento, en la época de los descubrimientos, era fundamental porque el mundo cambiaba de un día para otro. Hoy tenía una dimensión y al día siguiente tenía otra dimensión de acuerdo con los descubrimientos. Eso fue controlado rigurosamente por Castilla y por Portugal y se dice que los grandes cartógrafos portugueses, que en aquel momento eran portugueses, trabajaban de día para los reyes de Portugal y de noche para los castellanos, ¿no? La situación de Castilla económicamente era mejor y eso motivó todas esas circunstancias. Este atlas, por ejemplo, que está orientado al sur, es el Atlas Valar, es donde por primera vez aparece Australia. Y aparece Australia, la historia nos dice que los ingleses, Cook llegó allí en el 1777, pero los portugueses habían llegado entre el 1520 y 1522. ¿Por qué eso nunca se supo y se mantuvo secreto? Pues precisamente por la rivalidad con Castilla. No sabían si el Tratado de Tordesillas eso les pertenecería a ellos o pasaría a Castilla. Tampoco estaban en condiciones de defender las rutas de comercio, pero ellos llegaron allí 250 años antes que los ingleses, ¿no? Aquel otro atlas, por ejemplo, es un producto claro de la rivalidad entre los castellanos y los portugueses, ¿no? El atlas, que fue realizado por orden de Manuel I de Portugal, por los mejores cartógrafos que había allí, tiene un mapa del mundo que precisamente es una mentira, ese solo tiene un objetivo político en ese caso, ¿no? Que es presentar el mar como una gran laguna y rodeado de tierra por todas partes. ¿Por qué lo hicieron? Porque Magallanes estaba preparando en el Alcázar la vuelta al mundo y Manuel I quería convencer de alguna forma a Carlos V para que le devolviera a Magallanes. Él decía que para que Carlos V se evitase gastarse una fortuna en la flota, que no le iba a servir para nada, pero las intenciones eran otras. Los portugueses en aquel momento ejecutaron a más de un cartógrafo que había colaborado con los extranjeros, con Castilla o bien con los reinos emergentes, que en aquel momento eran Francia, la Francia de Francisco I, que nunca aceptó la división del mundo entre los castellanos y los portugueses. Francisco I dijo que él solamente podía aceptar ese tratado si alguien le mostraba el acuerdo de cuando Dios en un documento le había dado a Adán y el mundo a los portugueses y a los castellanos. De hecho, pedía el testamento de Adán. Y esta, sin duda, es una de las joyas de esta exposición. Bueno, es una de las joyas, o quizás la joya principal de esta exposición. En primer lugar, fue encargado por una palentina, Blanca de Castilla, que dejó Palencia a los 12 años para ir a casarse con Luis VIII de Francia y tener precisamente con Luis 12 hijos, uno de ellos fue San Luis. Aquí aparece precisamente entregando a su hijo, en fin, la ceremonia de entregarle o de adjudicarle la Biblia de San Luis. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tanta relevancia esta Biblia? Bueno, tiene tanta relevancia porque tiene 4.887 pinturas diferentes. De hecho, Times, el periódico este inglés, en un artículo que hacía sobre nuestro trabajo, cita la Biblia como una pinacoteca encuadernada. Hay muchos museos que no tienen precisamente 4.887 imágenes diferentes, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, la creación es enorme, es muy difícil crear tal cantidad de imágenes y que sean distintas. Aquí se puede leer la Edad Media, se puede ver cómo vestían, qué comían, cuáles eran sus construcciones, sus casas. Es una Biblia que además es una Biblia moralizada, tiene como objetivo moralizar la sociedad y hay una crítica
enorme del clero en la Biblia, de todos los estamentos. Los únicos que se salvan ahí de crítica en aquel momento son los franciscanos y los dominicos. En ningún momento se meten con ellos. Los demás aparecen, por ejemplo, obispos en algún momento, que solamente se sabe que es obispo o que es cardenal por la mitra, porque aparecen en situaciones con mujeres un tanto delicadas, ¿no? Sin duda, detrás de esta Biblia hay un derroche de medios. Hay un derroche inmenso de medios. Esa es una de las razones por las cuales la Biblia de San Luis se ha hecho una obra de esta envergadura y ninguna religión, ninguna otra cultura fue capaz de crear algo similar. Una obra es enormemente grande cuando tiene 70, 80 miniaturas y tener 4.887, eso da una idea de la dimensión. Ni los mismos cristianos fueron capaces de hacer algo similar. Aparte del derroche intelectual, el derroche económico era inmenso, porque el costo de realización de estas obras era inmenso. Una prueba de ello es que solamente se hacían para reyes, emperadores y reyes de una envergadura, como San Luis o como Isabel la Católica, en fin, personas que tenían la capacidad económica y aparte tenían el gusto. Manuel, explíquenos ante qué documento estamos y qué importancia tiene. Bueno, el documento que tenemos es el breviario de Isabel la Católica. No fue realizado en Castilla, fue un encargo de Isabel y que se realizó en Flandes por los mejores pintores que había en el momento. Fue una obra hecha para conmemorar tres acontecimientos fundamentales del gobierno de Isabel, que fue la política matrimonial de sus hijos, el descubrimiento de América y la toma de Granada, precisamente la incorporan aquí, ¿no? Eso es lo que permitió fechar el documento entre 1492 y 1497. ¿Por qué 1497, marzo? Porque en el mes de marzo muere su hijo en Salamanca, precisamente, que estaba casado con Margarita de Austria, ¿no? Nunca podría poner este escudo y nunca podría poner esta leyenda diciendo que en lugar de sus padres tendrán hijos y ellos gobernarán el mundo. Es decir, eso no se hubiera hecho nunca con un hijo muerto, ¿no? Y este es el escudo de Juana y Felipe el Hermoso, y aquí en cambio dicen que su generación será bendita, pero no hace ninguna alusión al gobierno del mundo que se acontece después, precisamente con el nieto, con Carlos V, ¿no? Es más, aquí hay un atrevimiento total, porque aquí cita a Isabel en la dedicatoria como bendita, y pone por otra parte, entre otras cosas, también reina de Sicilia. Ella solamente fue reina de Sicilia por matrimonio con Fernando el Católico, de otra forma. Además, la colocación del escudo de los padres, de los reyes católicos, sobre el escudo de los hijos es única. Este tipo de enfoque de escudo no se repite en ninguna otra obra, en ningún otro lugar. Era un poco el patrocinio y, por otra parte, el costo de una obra de este tipo era enorme. El documento se conserva, digamos, el libro, el códice, se conserva actualmente en la British en Londres y salió de España posiblemente en el 1810, el asalto de los franceses al Escorial. Con toda seguridad no lo llevó Napoleón, si no estaría en la Biblioteca de Francia, sino algún general o alguien de menor rango, y en el 1851 lo compró el British Museum. Ellos todavía hoy lo consideran la compra más importante que tienen digamos, de manuscritos realizada por los ingleses. Hoy la British Library en aquel momento formaba parte del British Museum. Aquí tenemos un poco un mapa de Europa, donde los puntos rojos aparecen cuando se realizaron esos manuscritos. Son preferentemente manuscritos o bien realizados en Castilla y León o bien manuscritos que se realizaron en el extranjero, pero fueron encargados por comitentes de Castilla y León. Hay una pequeña excepción que está en este cuadro,
Aquí es un libro que se hizo en Islamabad, en Pakistán, y otro que se hace en Goa, pero por la cartografía y porque aparece muy bien detallado ahí el estrecho de Magallanes, y nos encontramos que el próximo año se celebran los 500 años de Magallanes y también la importancia capital enorme que tuvo Castilla en todos los descubrimientos desde el principio, desde Colón hasta que se cierra con Magallanes, ¿no? Decía algo muy importante antes, Castilla y León hace siglos era Estados Unidos de ahora. Bueno, sin ninguna duda, Castilla y León era los Estados Unidos de ahora, la importancia de Castilla y León era fundamental. Creo que los que menos valoran eso, no quisiera quizás decir esta es una expresión exagerada, pero los castellanos debieran ser más conscientes de la gran importancia que han tenido ustedes en la historia. ¿Por qué es realmente interesante que la gente visite esta exposición, Manuel? Es fundamental que la gente visite esta exposición porque se darán cuenta de lo importante que fue Castilla y León, y además podrán ver documentos que no tienen ninguna otra posibilidad de verla. Viniendo aquí harán un viaje por la Biblioteca Nacional de Rusia, Francia, la British, la Casa Natense en Italia, la Biblioteca Nacional en España, la Biblioteca Nacional de Portugal, la Morgan también en Nueva York, el Metropolitan en Nueva York, la Fundación Huntington San Marino, y le tendría 10 minutos diciéndole bibliotecas o donde hay algo que está profundamente relacionado con Castilla y que es una muestra de la genialidad, del saber y de la mente de los hombres de aquel momento que vivían en estas tierras sin apurar las fronteras. Muchas gracias. A usted.